Fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, he tratado en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús, hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos. Mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, mandóles no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mi boca. Porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces le preguntaron sus discípulos allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre, reservados a su propio poder. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires, hasta que le ocultó una nube a sus ojos. Y estando atentos, mirando cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de vosotros ha subido al cielo, así volverá como lo habéis visto irse al cielo. Lectura del Santo Evangelio, continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, aparecióseles Jesús y les dio en rostro, por su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subióse al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes, con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que le acompañaban. Antes de comenzar, quisiera recordar que a partir de mañana se hace la novena al Espíritu Santo para el día de Pentecostés, así que no olvidemos de decir el Veni Creator, que se dice todos los días. Se puede buscar en nuestro misal o en la fiesta de Pentecostés, el Veni Creator. Se dice todos los días hasta el sábado de la otra semana, en preparación al día de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos alegrándonos con este día de la exaltación de nuestro Señor, porque Él subió al cielo a ocupar el trono que le corresponde, y después de una vida difícil, una vida de penas, una vida de humillaciones, nuestro Señor finalmente es exaltado como Dios y como hombre. Entonces esta glorificación de nuestro Señor pues es al llegar al cielo el día de su ascensión, aunque en su alma y en
en su divinidad, siempre fue glorioso, pero exteriormente esa glorificación le era normal, le era debida, y sobre todo después de sus penas, su pasión, y finalmente después de su resurrección, pues estaba con más, digamos, más derechos, en el sentido que la pasión le mereció una exaltación especial. Entonces, esta separación de que nuestro Señor hace este día no es para los apóstoles y la Virgen María que estaban presentes, no fue una ocasión de tristeza, sino como dice, bueno, aquí en el Evangelio de la Misa no aparece, pero en el Evangelio, si tiene un Evangelio, ahí dice que después de haber visto a nuestro Señor exaltado, pues regresaron llenos de alegría de ver a nuestro Señor que había subido al cielo, y que bueno, que esta separación pues no era que temporal, porque ellos poco tiempo después también fueron llevados al cielo y están en el cielo ya con Él. Así que esta separación es por poco tiempo. Así nosotros también estamos invitados a tener estos sentimientos de aspirar al cielo, aspirar a la felicidad que Dios nos tiene prometida, como los apóstoles, pero debemos en esta vida hacer lo que Jesucristo nos dijo, y como Él indicó a los apóstoles, ¿verdad?, de tener una vida de fidelidad a la gracia, al Espíritu Santo, y esa es la gran promesa. Por eso en este día, pues no solo es una cuestión de fe, también es un día en el que se practica particularmente la virtud de la esperanza, ¿verdad? Así que nosotros veremos un día regresar a Jesús de la misma manera que Él ha subido hoy a los cielos, como dijeron los ángeles, y esta es nuestra esperanza, que un día va a realizarse el triunfo completo de nuestro Señor. En esta vida Él ha realizado una parte del triunfo, nos ha aplicado una parte de lo que nos tenía prometido, y ya en nuestra alma recibimos la gracia, tenemos la fe, tenemos la gracia, y ya nuestra alma recibe los efectos de su pasión, de su resurrección, pero todavía tenemos en nuestro cuerpo las consecuencias del pecado original. Todavía no ha sido neutralizado en nuestro cuerpo las malas inclinaciones, las miserias de la vida humana, de la enfermedad, de los malestares físicos que agravan el alma, que la apesadumbran el alma, pero que eso desaparecerá completamente un día. Así que en esta vida pues estamos viviendo de fe, viviendo de esperanza, ¿verdad? Y también el hecho de que no debemos olvidar que hay un cielo, y que nosotros los hombres pues estamos tentados de pensar solo en nuestra vida, y así que si Jesucristo se hubiera quedado en la tierra, tal vez nosotros quisiéramos hacer demasiado humanos los gozos espirituales, y no, Dios quiere que nuestras aspiraciones espirituales sean puras, y así que no debemos mezclar las cosas de este mundo que son imperfectas con las cosas de Dios. Debemos estar desapegados de las cosas terrenas, y es normal que el hombre aspire a la felicidad. Es algo que es legítimo y que es incluso natural, que todos los hombres deseamos la felicidad, pero el mundo en el cual vivimos, el mundo que es enemigo de Dios,
El mundo nos promete la felicidad en esta vida, pero nada más nos la promete, pero y no nos la da. Sin embargo, la fe nos da la vida eterna en nuestras almas ya de esta vida terrena. Así que hay que hacer bien la diferencia, ¿verdad? El mundo promete, pero no la da, esta felicidad a la cual todos aspiramos. Y los mundanos van siempre detrás de esta felicidad y nunca la consiguen plenamente. Tal vez obtengan unas migajas de felicidad en este mundo, pero no tienen esa felicidad plena que el mundo promete, pero que nunca concede. Es un engaño, por eso hay que desconfiar del mundo y de las felicidades de esta vida, que a veces podemos tener algunas que no sean pecado, pero que no hay que apegarse a ellas, porque es algo que siempre será imperfecto y siempre tendrá defectos y nunca no habrá la plenitud de la felicidad. Mientras que la fe ya en esta vida ya nos da la vida eterna, ¿verdad? En nuestras almas ya está esta vida eterna, que es la vida de la gracia, y aunque esta felicidad no sea completamente satisfecha o completamente perfecta, pero ya nos da una felicidad espiritual. Aquellos que viven en la fe y en la gracia ya tienen la vida eterna en su alma. El estado de gracia es ya poseer a Dios, aunque no sea con esa conciencia, esa plenitud que como lo ven a Dios directamente en el cielo. Esta felicidad está en la fe, está en la esperanza, en la caridad también, pero no es como una flor que no se ha abierto todavía completamente. Ya está ahí, pero ya tenemos esa vida eterna. Entonces, que la fe nos promete y que no lo concede, porque es una realidad. Y así como el día del bautismo, ¿verdad? Cuando alguien cuando se va a bautizar al niño o una persona adulta, entonces la primera pregunta que le hace el sacerdote, le dice ¿qué pides a la iglesia? Y la respuesta del que se va a ser bautizado es la fe. Pido a la iglesia la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la puerta a toda la vida cristiana, a los sacramentos e incluso en ese momento al bautismo. Entonces, la respuesta del sacerdote después le dice: si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Si quieres entrar a la vida, respeta los mandamientos, sigue los mandamientos. Entonces, ciertamente la fe es la puerta a la vida cristiana, pero la fe con obras es la que nos da la vida, ¿verdad? La que nos da la vida eterna. Si no puede haber obras si no hay la fe, pero si la fe es una fe muerta, que no tiene obras, que no respeta los mandamientos, pues sí, hay personas que son católicos, que están bautizados y que viven constantemente en pecado mortal. Pues no es así que ya tienen la vida eterna, todavía está, porque desde el momento que no tienen la gracia, pues no tienen la vida en ellos, la vida de Dios, ¿verdad? Esta es la palabra que dice el sacerdote al que se va a bautizar: serva mandata, es decir, respeta y sigue los mandamientos, ¿verdad? Entonces, es el gran problema de no solo de la gente del mundo, sino también de los mismos católicos, de las mismas personas que tienen la fe, esa confusión de la felicidad, ¿verdad? El objeto de nuestra felicidad
y que a veces, se tenga la fe, hay cristianos que tienen la fe, que son buenos cristianos, pero que siempre queda algo de esa aspiración humana, de ese deseo vano a la felicidad puramente terrena. Hay felicidades de este mundo que no son malas, que no son ilegítimas, pero cuando se vuelven malas, cuando hacen sombra a nuestra vida cristiana, al amor de Dios o a nuestro entusiasmo por vivir nuestra fe, entonces esa felicidad se vuelve mundana. Así que es por eso que debemos ser bastante desconfiados de todas esas felicidades, alegrías humanas que hoy es tan fácil procurarse en este mundo. Es muy fácil procurarse ciertas distracciones, algunas que son, yo hablo de las que son más o menos legítimas, no hablo de aquellas que son malas de una manera abierta. De esas ni pensarlo, ¿verdad? Esas no nos interesan, pero a veces hay algunas alegrías que pudiera decir que son legítimas en esta vida. A veces que estamos pues sí, alguna alegría con nuestra familia, con nuestros amigos, puede ser algo bueno, pero a veces nos apegamos demasiado a eso o le prestamos demasiada importancia y podemos hacer sombra a nuestra vida cristiana o a nuestro apego a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces hay personas que a veces por un bien terreno pues no hacen algún deber o lo hacen mal o lo hacen menos. Entonces ahí está esa tendencia que tenemos ya de nacimiento, ¿verdad?, al desorden, a lo que no es correcto, a lo que no es perfecto, y eso pesa sobre nosotros. O sea que a veces incluso sin que lo pensemos, a veces tenemos esas inclinaciones a lo terreno y con desprecio de las cosas de Dios. Entonces hay cosas que son legítimas, ¿verdad? Pero cuando empieza a haber ese desprecio o minimizar el valor de las obras de la vida cristiana, pues entonces comienza a haber un desorden, comienza a haber algo que no está bien. No hay que caer tampoco en una especie de jansenismo en el cual todas las cosas de este mundo como si fueran malas. No todo lo que hay en este mundo es malo, porque Dios hizo las realidades que vemos, las hizo. Simplemente el problema es que esas realidades se han desviado de su fin y entonces están dañadas, están desviadas, pero en sí no son malas, ¿verdad? Hay cosas que Dios hizo que son buenas, ¿verdad? Pero el uso que hacemos de ellas a veces está mal o no es completamente agradable a Dios, y en ese sentido pues no debemos aspirar a las cosas terrenas, o incluso a veces nos privamos de algunas cosas terrenas para no tener la posibilidad de ofender a Dios, ¿verdad? Como hacen esas almas que se consagran a Dios y que quieren vivir una vida contemplativa, ¿verdad? Con ese hecho no quiere decir que las cosas en este mundo todas sean malas, pero por el hecho de separarse del mundo, eso las protege, ¿verdad?, de ciertas eventualidades que tienen aquellos que viven en el mundo, que a veces que son buenos cristianos y que viven con la mejor intención, pero que están expuestos más fácilmente a ciertos pecados, ¿verdad? Pero no hay que hacer de ciertas cosas que Dios nos da como si fuera algo malo, ¿verdad? Puede ser la comida, puede ser
son cosas que Dios hace que son buenas, pero les podemos dar un mal uso. Por ejemplo, el que come de más, ¿verdad? El que come demasiado, sin hambre, pues se vuelve un pecado de gula, y eso no está bien, ¿verdad? Entonces hay que aspirar al cielo, pero mientras estamos en esta vida debemos usar de las cosas terrenas de una manera ordenada. Por eso el desapego de las cosas terrenas nos ayuda mucho, porque nos cuidamos, ¿verdad?, de cualquier debilidad, de esos momentos de cansancio, de esos momentos de tedio, de esos momentos de debilidad en los cuales la naturaleza nos ataca, o el demonio incentiva eso, ¿verdad? Como dicen que él sopla sobre el fuego, ¿verdad? Pues así, cuando tenemos momentos de debilidad, pues él trata incluso de aumentarlos, y debemos resistir, ¿verdad? Y la vigilancia constante. Entonces la ascensión de nuestro Señor nos hace tener ese corazón en el cielo, como quedaron los apóstoles mirando hacia el cielo, ¿verdad? Y de así permanecer con nuestra intención en el cielo. En todo lo que hagamos, pues está orientado al cielo. No quiere decir que debemos ser jansenistas, que son aquellos que ven que todo, como si todo fuera malo, ¿verdad? Las cosas que Dios nos da, no, son buenas, pero pueden ser mal utilizadas, y ahí está el peligro, ¿verdad? Por eso se impone una cierta vigilancia, una cierta ascesis, un cierto desapego constante, ¿verdad? Y usarlas con mucha prudencia, y ¿verdad? O sea, por ejemplo, si nos dan un regalo, si nos dan algo bueno, pues está bien, pero no le prestemos así mucha importancia, porque ya podemos exagerar y comenzar a desviarnos de la perfección de la vida cristiana. Puede ser a veces poco, pero si esto se prolonga, pues a veces puede degradarse en una situación más grave, ¿verdad? Como hay algunos que dicen que tienen la fe y que tienen una vida pues que no es para nada ejemplar, y ellos dicen que creen y que quieren ir al cielo, pero su vida deja mucho que desear. Entonces ellos creen en Dios, pero también creen en el mundo. Entonces hay una mezcla de aspiraciones que son contradictorias, ¿verdad? Nosotros no podemos mezclar, aunque está en nuestra naturaleza que tengamos tendencia a mezclar las cosas, es comprensible, ¿verdad? Por eso constantemente debemos reaccionar, constantemente debemos rezar, constantemente debemos confesarnos, constantemente debemos hacer nuestro examen de conciencia, esa vigilancia constante, porque estamos siempre aspirando al cielo, aspirando a la verdadera felicidad. Así es como vivían los santos, ¿verdad? Los santos siempre estaban con una constante vigilancia, con una constante preocupación, sin llegar al escrúpulo. Claro, no eran escrupulosos, pero tenían celo, ¿verdad? Ese celo de hacer bien las cosas por Dios. Entonces, esa es también el gran problema del catolicismo liberal, que han hecho de estas dos aspiraciones, han querido hacer una sola cosa. Entonces la vida de fe se concilia con la vida mundana, y ellos pretenden que eso es posible, cuando es una contradicción, y esto ha debilitado muchísimo el cristianismo en los últimos años, últimos decenios, e incluso ya antes, ¿verdad? Antes del concilio había esas corrientes que eran inspiradas del liberalismo,
pues toda esa cultura liberal que nació del liberalismo y que el cardenal Ratzinger hablaba como si fuera algo positivo, pero no, esa cultura liberal no está inspirada en los mismos ideales. Entonces se vuelve el hombre que aspira a las cosas de la tierra porque son de la tierra, como si no hubiera el cielo, ¿verdad? Entonces hay esa cultura liberal, ¿verdad? Como hoy hablan muchas personas que hablan del arte, pero no es un arte cristiano, es un arte liberal, es un arte que es incluso anticristiano, y que es el arte por el arte, y cuando no, el arte debe estar orientado también a Dios, a la moralidad. Entonces hoy creen que el arte puede ser amoral, y lo cual es un gran error, porque también las cosas, el arte, la literatura, el cine, todas esas cosas no deben ser amorales, ¿verdad? Y buscar la belleza estética solo, sin la moralidad, sin la ley de Dios, sin la fe. Entonces hoy se dicen que hay personas que se vanaglorían del arte, y es un arte que es inmoral y que no les importa, porque ellos solo buscan el aspecto estético, y eso es falso. O sea, el arte sí, que sea estético es un aspecto, pero no es lo único ni lo principal. Y el arte liberal, el arte pagano, es justamente eso, la belleza por la belleza, sin tener cuidado de la moralidad y de la finalidad del hombre, porque está el hombre aquí en la tierra, pues para servir a Dios y salvar su alma. Entonces esa es la cultura liberal que ha distorsionado mucho las aspiraciones de las almas, y los católicos liberales también creen en eso, ¿verdad? A veces se deleitan viendo obras de arte, entre comillas, que son realmente inmorales o ofensivas a Dios. Entonces ese arte pagano, ese arte forma parte de esa cultura liberal, ¿verdad? Se puede añadir también cierta música, ciertas literatura, incluso hoy que mucha gente ve películas, entonces sí hay algunas películas que pueden ser correctas, pero ya el Papa Pío XII decía que incluso una película que no tiene nada de inmoral, cuando sistemáticamente evita de hablar, que no se hace ninguna referencia a Dios, ninguna referencia a la iglesia, a la vida cristiana, puede ser una película nociva, porque simplemente no hace salir al hombre del contexto para el cual fue creado, y eso no es normal, no debería ser. Entonces los católicos liberales han adoptado poco a poco esa cultura liberal, y no distinguen entre la cultura cristiana y la cultura liberal. Así que hoy mucha gente no sabe hacer esta distinción, y hay una cultura que está inspirada en el Evangelio, en la enseñanza de Dios, de la Iglesia. Esa cultura es la que construyó la civilización occidental, que después fue desviada de su fin. Y entonces, desde que la civilización occidental ha sido desviada de su fin, entonces se ha vuelto una falsa cultura liberal, que pretende dar a los hombres una felicidad aquí en la tierra, pero no tiene cuenta
no tiene en cuenta nuestro fin último, para el cual fuimos creados. Entonces esa falsa cultura pues se vuelve mala, aunque tenga esa cultura liberal, ha aprovechado de muchas aportaciones de la cultura cristiana, de la civilización cristiana, y después se las atribuye, pero también les da otra orientación, y ahí está el problema. Entonces debemos saber hacer la diferencia entre la cultura cristiana que fue anterior y la cultura liberal o pagana, incluso anticristiana, que está destruyendo las almas, ¿verdad? Esa cultura, por ejemplo, a veces se exaltan mucho ciertas películas que están hechas con una cierta habilidad, con un cierto arte, pero que son completamente negativas y inmorales, y la gente va a ver eso como para deleitarse en eso, como si fuera algo bueno. Entonces debemos saber distinguir, ¿verdad? Hay un arte cristiano, hay un arte católico y hay un arte pagano, y no cualquier distracción, cualquier alegría que nos presenta este mundo es buena. Debemos distinguir. Y también así como el mundo tiene sus falsas alegrías, sus falsas promesas, es su felicidad que nunca nos la da plenamente el mundo, aunque parezca que la da, pero nunca la da plenamente. Pues la Iglesia Católica tiene su felicidad que sí nos la concede, ¿verdad? Y debemos también ver que el mundo también tiene su prudencia, su manera de hacer las cosas para conseguir sus objetivos, y que muchas veces si los logra, ¿verdad? La prosperidad puramente material, una cierta felicidad puramente material, ¿verdad? Y para obtener sus objetivos, pues tiene métodos, tiene sus reglas, tiene su manera de hacer, y eso es la prudencia mundana, esa prudencia mundana que busca una cierta bondad aparente, pero que si uno se fija bien, esa bondad no es bondad, porque cuando uno hace ruptura con Dios, las cosas se vuelven malas en la medida que se hace una ruptura con Dios, ¿verdad? Y está después la prudencia cristiana, que también busca la felicidad, pero no de la manera mundana. Entonces la prudencia cristiana tiene otros métodos y evita ciertas situaciones peligrosas para el alma, y esa es la prudencia que debemos practicar. Y allí también está el problema del espíritu liberal, que quiere mezclar las dos prudencias, y se vuelve una cosa imposible de explicarse con ellos, porque ellos no ven la diferencia entre la prudencia de Dios y la prudencia del mundo, y entonces quieren incluso hacer progresar la Iglesia, quieren incluso convertir a los demás con métodos de la prudencia mundana, de la prudencia de este mundo. Y eso es lo que ha provocado este gran cataclismo, que esta revolución en la Iglesia, esta decadencia del Concilio Vaticano II, es justamente eso, que se quiere utilizar en la vida cristiana los métodos mundanos, la prudencia mundana, ¿verdad? Las reglas de este mundo, y es lo que ha debilitado la Iglesia. Así que realmente se puede decir que la crisis de la Iglesia que vivimos es una crisis provocada por el catolicismo liberal, por aquellos católicos e incluso hombres de Iglesia
que creen que este mundo no es malo y que lo toman así como es. Cuando nuestro Señor nos dijo que Él no rezaba por el mundo, que el que se hace amigo del mundo por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios, por el hecho mismo de adoptar el espíritu de este mundo. Así que es muy fuerte esta afirmación. Entonces quiere decir que el catolicismo liberal es enemigo de Dios en la medida que pues es eso, el catolicismo liberal, y los católicos liberales pues quieren hacer dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias. Por eso han creado tanta confusión, ¿verdad? No tenemos los mismos métodos. Un católico que tiene la fe no tiene los mismos métodos y reglas de prudencia que un mundano. No es la misma cosa. Pero si queremos mezclar las dos cosas, entonces vamos a crear confusión, ¿verdad? Por eso hay que alejarse de la gente que tiene un espíritu mundano. A veces, si ese espíritu que tienen es muy grave, pues se impone alejarse más. O a veces es solo algo ligero, algo no tan grave, entonces pues uno todavía puede tener cierta comunicación, pero pues debe ser un poquito más distante, aunque no es una ruptura, porque bueno, hay católicos que son sinceramente católicos, pero que están contaminados por esa mentalidad moderna, esa mentalidad mundana liberal, ¿verdad? Y así también hay eclesiásticos que quieren practicar una prudencia mundana para hacer progresar la fe, para hacer progresar la iglesia, y de hecho hacen que se hace el efecto contrario, ¿verdad? Entonces, como han hecho en la Fraternidad San Pío X, de querer convertir a la iglesia, a los hombres de iglesia, querer convertir a esos hombres que están en el modernismo y usan métodos humanos, métodos mundanos, ¿verdad? Como el apostolado de penetración, es un apostolado que siempre se ha sabido que es algo malo, ¿verdad? O sea, mezclar el trigo y la cizaña, así como si fuera por ese medio de que se va a obtener un resultado, cuando no es la aspiración de Dios que se mezcle la cizaña y el trigo. Pero a veces Dios lo tolera, como dice la misma parábola, que dice que Dios tolera esta mezcla porque no se puede a veces arrancar el trigo, arrancar la cizaña y sin arrancar el trigo, ¿verdad? Entonces a veces Dios espera, tolera, pero no es normal, no lo ve como algo normal. Entonces el catolicismo liberal quiere mezclar el trigo y la cizaña y utiliza métodos humanos, métodos mundanos para difundir el evangelio, según ellos, para la prosperidad de la iglesia, para la salvación de las almas, y obtienen efectos contrarios, ¿verdad? Y ese era el espíritu. Hay que ver, por ejemplo, quien pueda ver, por ejemplo, las revistas, las publicaciones en el tiempo del concilio, cómo en esa época había ese entusiasmo de los eclesiásticos por la modernidad, por el mundo, por el progreso, pero progreso entre comillas, el progreso mundano de este mundo pagano, y esa admiración por el mundo moderno, que este mundo moderno pues está completamente viciado por la cultura liberal, ¿verdad? Que entonces no se puede uno poner en los brazos de este mundo, porque ya sabemos cuál sería el resultado. Entonces necesitamos pues tener desconfianza de este mundo, ¿verdad? Y en ese tiempo se veía ese entusiasmo de los católicos hacia toda esa cuestión,
toda esa cultura liberal como si fuera algo muy bonito, muy entusiasmante, y no lo era, ¿verdad? Entonces, y bueno, también en la tradición puede haber esa ilusión, ¿verdad?, de creer que el mundo nos va a aceptar como somos y que no nos va a perseguir, ¿verdad? ¿No? El mundo sí es engañador y parece a veces que nos quiere ayudar, pero es una maniobra, es una manera de ganar nuestra simpatía para después podernos destruir mejor, ¿verdad? Entonces el demonio es muy hábil y puede a momentos dados parecer que nos quiere ayudar, nos quiere llevar a la felicidad, pero todo es una trampa, ¿verdad? Y el mundo es un instrumento de Satanás, ¿verdad? El mundo funciona porque el demonio está atrás, inspirando a las malas personas que actúan en una cierta consonancia. ¿Por qué? Porque el demonio está inspirándoles esa guerra contra Dios, contra la iglesia. Entonces, hay algunos que sirven al mundo más por inconsciencia que por maldad, pero hay unos que sirven al mundo con una plena conciencia de servir al mal, y que no son personas que quieren hacer algo, a veces y no son ilusos, saben que quieren hacer el mal y lo hacen. Entonces, si los católicos piensan que todos los hombres del mundo son buenos y que los que ocupan la iglesia actualmente son buenos y que nos quieren ayudar, están en una ilusión. Esa es la ilusión del tradicionalismo liberal, o sea, esos jefes de la Fraternidad San Pío X que han creído que acercándose a Roma las cosas se van a arreglar de una manera automática, y es una ilusión, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios en esta misa, pidámosle que pues nos libere de esa ilusión a la cual todos estamos portados, porque está ya en nuestra naturaleza esa aspiración a la felicidad terrena sin someterla a la felicidad celestial, y que mientras estemos en este mundo, como hay un problema, un defecto de la naturaleza caída, pues siempre habrá esa guerra, siempre habrá ese movimiento de la naturaleza humana a buscar una felicidad terrena, excluyendo o teniendo negligencia por las cosas de la felicidad celestial, la felicidad de Dios. Y entonces siempre habrá esa lucha en esta vida, e incluso si viviéramos en una sociedad que fuera perfectamente cristiana, habría ese problema de todos modos, porque está en la naturaleza humana, de la naturaleza caída, que siempre vuelve a las andadas, por decirlo así, y se vuelve otra vez a pegar a las cosas terrenas. A veces nosotros mismos estamos bien, pero a veces nos damos cuenta que estamos aflojando, por decirlo así, en las cosas que deberíamos hacer mejor, y entonces siempre debemos tratar de reaccionar y de luchar contra la naturaleza y los enemigos del alma. ¿Y qué es lo que nos va a mantener con esa fuerza y esa aspiración? Pues es el deseo del cielo, ¿verdad? En este día de la Ascensión es ese deseo del cielo que nos debe marcar, y es lo que nos permite de perseverar en esta vida hasta que lleguemos un día al cielo. Es la aspiración al cielo, que es posible gracias a las virtudes de fe y de esperanza, ¿verdad? Son las virtudes que nos motivan mucho para estar siempre con la cabeza alta
y no apegarnos demasiado a las cosas terrenas. Pidámosle a todos los que fueron testigos de la gloriosa ascensión de nuestro Señor, que nos den ese espíritu de desapego de las cosas terrenas y al mismo tiempo nos den la fortaleza nos obtengan la fortaleza de la perseverancia, porque la vida es dura y a veces pasa el tiempo y hay personas que se desaniman, o algunos que porque les pesa mucho la cruz, pues a veces hasta la rechazan y se alejan de Dios, pero eso pidámosle a Dios que nunca suceda en nosotros ni en nuestras personas queridas. Ave María Purísima, sin pecado concebido.